Buenos días, profesora y compañeros. Hoy el grupo número 7, conformado por Miguel Mayorga, Andrea Oglivi, Diego Ricor y mi persona Eva Su, estaremos presentándole acerca del proyecto final El desarrollo marítimo en Amador, que es un estudio de impacto ambiental de categoría 3. El objetivo principal del proyecto. El objetivo principal del proyecto de categoría 3, denominado Desarrollo Marítimo de Amador, es identificar, analizar y priorizar los impactos ambientales y sociales, tanto positivos como negativos, asociados a la ejecución del proyecto. Asimismo, busca proponer las medidas más adecuadas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales adversos, potenciar los beneficios y asegurar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes de la República de Panamá. Para ello, se debe definir y caracterizar el área de influencia y desarrollar las siguientes actividades específicas. Por ejemplo, generar un conocimiento técnico y científico integral sobre los posibles efectos del proyecto en el entorno natural y social, identificar y considerar los impactos que podría presentar sobre los recursos ambientales y las condiciones socioeconómicas del área de influencia, evaluar la magnitud y relevancia de los impactos potenciales y atendiendo a criterios más como intensidad, duración, probabilidad de ocurrencia, extensión y reversibilidad. Promover la participación de la comunidad local y actores relevantes, integrando a las organizaciones, autoridades y sociedad civil en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental. Y diseñar un plan de manejo ambiental que incluya medidas de prevención, mitigación y compensación orientados a gestionar adecuadamente los impactos negativos y garantizar con una ejecución ambiental responsable del proyecto. La metodología de este estudio de impacto ambiental se basó en 4 fases, en donde la primera se recopiló y analizó información secundaria disponible como mapas temáticos y fotografías aéreas del área de influencia. En la segunda fase se realizaron giras de campo con el fin de verificar dicha información y obtener nuevos datos. Esto permitió construir la caracterización física, biológica y socioeconómica del entorno del proyecto. En la fase 3 se procedió a identificar y evaluar los impactos potenciales utilizando el método de CONESA, una herramienta que facilita la identificación, valorización y priorización de los impactos según su relevancia ambiental. Y finalmente, en la fase 4 se formuló el plan de manejo ambiental, en el cual se establecen acciones preventivas, mitigadoras y compensatorias necesarias para asegurar el impacto neto positivo sobre el ambiente y la sociedad, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos del impacto ambiental. A continuación presentamos un mapa a escala del polígono del proyecto y su ubicación geográfica. El proyecto de desarrollo marítimo de Amador se encuentra ubicado en la calzada de Amador en el corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, provincia de Panamá. El área de influencia directa para este proyecto comprende una superficie aproximada de 156.24 hectáreas definidas por un área acuática y terrestre. El área acuática corresponde al Océano Pacífico con una superficie de 146.44 hectáreas y el área terrestre está conformada por el relleno frente al Kigali Convention Center, donde se plantea ubicar el campamento del proyecto a 9.8 hectáreas. El área de influencia indirecta para este proyecto está relacionada con el movimiento de los vehículos y camiones volquete del proyecto utilizados para el traslado del personal y materiales hasta el área del sitio de obra y el aporte a la economía en las islas de Amador. El área total del área de influencia indirecta es de 389.29 hectáreas. La fase del proyecto. La fase del proyecto se divide en dos. Tenemos la fase de construcción y la fase de operación. En la fase de construcción tenemos primero la preparación del sitio. En la preparación del sitio tenemos contemplado la construcción de estructuras temporales y oficinas para los ingenieros y el mantenimiento del personal y los trabajadores que van a participar en la obra. Después tenemos la actividad de dragado, que como conforme a lo definido en el mapa de diseño del proyecto, serán las áreas donde se construirá el relleno y los canales de acceso a las marinas y al interior de la isla, y deberán ser dragados hasta el nivel de menos 4.1 metros según las especificaciones de la MLWS, y los taludes utilizados de las áreas para el dragado serán de 1 en 2. Después tenemos las actividades de relleno, que incluyen la instalación de las tuberías, la extracción del material, el transporte de material al área de reclamo del proyecto, el bombeo y compactación del material en el área de reclamo del proyecto, la construcción de después tenemos la construcción de los revestimientos, que incluyen el dragado de las zanjas para el dique, el transporte de las rocas desde la cantera hacia el área del proyecto, la colocación de la roca en el sitio de obras directamente desde las barcazas, la colocación de la roca con auxilio de grúas sobre barcazas y la colocación de la roca con auxilio de grúas apoyadas sobre las obras. Después tenemos el tratamiento del suelo utilizando el método de precarga, donde se tendrá en consideración la condición geológica, la recuperación de la tierra y el mismo tratamiento del suelo para que cumpla con las condiciones de diseño preestablecidas en el plan de diseño para el proyecto. Después tenemos la construcción de utilidades, que incluyen la excavación, la colocación de los tragantes, de las alcantarillas, de los subdrenajes, de las cunetas y los tubos necesarios para la instalación de las luminarias. Después de esto tendremos el proceso de pavimentación, que abarcará todas las zonas que se utilizaron para la construcción de utilidades y la construcción de carreteras, siguiendo las normas de diseño de construcción de carreteras del MOP. Y después tendremos la construcción de los muelles de atraque, donde se tendrá en consideración la perforación, la construcción de los pilotes, el hincado de los pilotes y la colocación de los travesaños. Y después de eso tendremos la actividad de retiro de las instalaciones temporales.
Para la fase de operación tenemos la operación de las marinas, que incluye todo el proceso logístico y administrativo de manejo de los barcos y los yates que lleguen a la marina, el mantenimiento de las áreas terrestres, que incluyen la limpieza y el mantenimiento constante de las diferentes utilidades construidas para el proyecto, y el mantenimiento del área marina, que incluye el mantenimiento y la limpieza de las zonas utilizadas para el atraque de los yates. Identificaciones de fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el proyecto se identifican principalmente en las actividades de construcción, de operación y transporte asociadas al desarrollo. Esta fuente incluye las emisiones provenientes de maquinarias y vehículos utilizados en la construcción y mantenimiento de infraestructura portuaria y marítima, las emisiones de gases por la operación de embarcaciones y transporte marítimo, incluyendo buques y lanchas que operarán en el área de proyecto, las emisiones derivadas del consumo energético en las instalaciones como el área comercial y las emisiones asociadas al tráfico terrestre generado por el acceso de visitantes, proveedores y empleados en el área de desarrollo. Estas actividades generan principalmente dióxido de carbono, metano y dióxido de nitrógeno, que son las principales causas del gas de efecto invernadero en el estudio del impacto ambiental marítimo. Algunas medidas de mitigación del componente agua durante la fase de construcción son mantener el equipo que utilice combustible y lubricante en buenas condiciones mecánicas para evitar fugas, colocar barreras muertas para evitar el arrastre del suelo hacia las aguas del Océano Pacífico, colocar estructuras temporales para el control de sedimentos, recoger y depositar en botaderos seguros toda basura, desecho o chatarra que se genere a diario para evitar contaminación del agua y suelo, proveer de trampas a los drenajes pluvial, que por su ubicación puede recoger agua que arrastre contaminante, mantener el drenaje pluvial en buenas condiciones y libre de desechos, evitar que ocurran pérdidas de combustible o hidrocarburos inmediatamente y disponerlo en sitios adecuados, y entre otros. Durante la fase de operación del componente agua, no se debe depositar o lanzar al mar trapo o recipiente utilizado en el mantenimiento o reparaciones de las maquinarias y equipos. Mantener recipientes para el depósito de desechos provenientes de los trabajos del sitio, mantenimiento adecuado de las redes sanitarias y de las plantas de tratamiento de agua, hacer monitoreos de las aguas del océano durante los primeros años de operación, y también no deben lavar ningún equipo o herramientas con las aguas del océano. Algunas medidas de mitigación del componente aire durante la fase de construcción son ubicar en lugares adecuados el almacenaje, mezcla y carga de los materiales de construcción y operación, establecer control sobre la velocidad de equipos pesados y vehículos que transportan material, apagar el equipo que no esté en uso, minimizar el uso de bocinas, silbatos, sirenas y cualquier otra forma de considerablemente ruidosa de comunicación, limitar el tiempo de exposición del personal que se vea afectado por actividades considerablemente ruidosas y entre otros. Durante la fase de operación del componente aire se debe aplicar las medidas de seguimientos, vigilancia y control, tales como las inspecciones visuales y monitoreo periódico de la calidad del área y de los niveles de ruidos. Algunas medidas de mitigación del componente suelo durante la fase de construcción son la limpieza permanente de sedimentos en los drenajes y cunetas, no quemar desechos sólidos, todos los desechos que se generen durante la construcción del proyecto deben ser recogidos, almacenados adecuadamente y trasladados al vertedero correspondiente, remover cualquier derrame de combustible o hidrocarburo inmediatamente y ponerlo en sitio adecuado, aplicando el plan de contingencia en caso de derrames. Se debe instalar sistema de manejo y disposición de aceites y grasas, se debe recolectar todas las aguas contaminantes con cemento u otras sustancias químicas para su tratamiento, de modo que no contamine los suelos, aguas de escorrentía y el mar, y entre otras medidas de mitigación. Durante la fase de operación del componente suelo, se debe contar con un sistema adecuado para la disposición de los desechos y basuras orgánicas. Algunas medidas de mitigación del componente flora durante la fase de construcción son solicitar al Ministerio de Ambiente los permisos o autorización de talas antes de iniciar la actividad de limpieza y desarraigue, cumplir con el pago de la tarifa por indemnización ecológica, reponer la vegetación eliminada por los trabajos previstos en tierra firme, no depositar los restos vegetales en sitios donde pueda ser arrastrado hacia el mar, y entre otras medidas de mitigación. Durante la fase de operación del componente flora, se debe evitar acumular la biomasa vegetal en sitios no adecuados, y en ninguna circunstancia se depositará vegetación en áreas donde se obstruyan canales de drenaje. Ok, continuando con las medidas de mitigación. Para el concepto de fauna del entorno, en la fase de construcción se implementa el plan de rescate y reubicación de la fauna silvestre. Se coordina el rescate de animales que se induzcan en las áreas de trabajo. Se realizan labores de construcción de preferencia en horarios diurnos, ya que durante la noche el ruido se percibe en mayor grado. Se dirigen las luces, si se elabora durante la noche, hacia los sitios específicos de trabajo, evitando la iluminación de los hábitats de la fauna.
Se instalan y se mantienen en perfectas condiciones los silenciadores de equipos a motor. Capacitar y colocar señalizaciones para el control del riesgo de atropello de animales silvestres, su caza y perturbación en general. Se implementará un estricto control de velocidad en general para que todos los vehículos del proyecto estén circulando entre 20 a 30 km por hora. Se capacita al personal sobre la presencia de fauna silvestre y su respuesta en el caso de atropello o lesiones a alguna especie. Y se prohíben a los trabajadores la práctica de cualquier tipo de cacería, pesca dentro del área de trabajo y también de alimentar a dichas especies. Seguidamente, en la fase de construcción, esta fase un poco extensa, por ende se tienen bastantes medidas de mitigación, pues se prohíbe lo que vendría siendo, o se regula el uso de armas de fuego o en los periodos del proyecto y también de equipos pirotécnicos. Se implementa un programa de capacitación ambiental para los trabajadores. Antes de iniciar estos trabajos, pues los obreros deberán recibir mucha información acerca de la legislación de ambiente que están vigentes dentro del área para todas las especies de fauna que están en peligro, pues es importante proteger a las mismas y a los recursos naturales. Pues se prohíbe la caza y la captura de fauna marina existente en el área de influencia del proyecto. Se prohíbe la caza de cualquier especie de ave marina que se encuentre temporalmente en el área. En el caso de encontrar alguna especie exótica o denominada en peligro de extinción, se recomienda llamar al Ministerio de Ambiente para su adecuado manejo y incluyen charlas de capacitación en temas referentes a la conservación de la fauna y recursos marinos con la finalidad de concientizar a pues, colaboradores. Medidas de mitigación, fauna del entorno, fase de operación. Como medidas tenemos la mitigación de lo más posible de la intensidad lumínica utilizada, evitar los ruidos innecesarios generados por silbatos, bocinas, sirenas, etc. Cumplir con las leyes y normas establecidas por el Ministerio de Ambiente sobre la protección de los faunas silvestres y durante la fase de operación, al encontrarse en el proyecto dentro de terrenos privados y custodiados, se espera que el mismo actúe como una barrera que impide el paso de los cazadores furtivos hacia las áreas del proyecto. En el concepto socioeconómico, en su fase de construcción, se busca divulgar, previo al inicio de la obra, en su etapa de construcción, información en la cual se señale claramente la preferencia en la contratación de la mano de obra local. También se prohíbe que en las instalaciones de desarrollo del proyecto se mantenga personal que no ha sido contratado directamente para trabajar en la obra. Y ahora, en su fase de operación, se busca promover la contratación de mano de obra local cumpliendo con los requisitos de reclutamiento y con las políticas generales sobre el trabajo y las condiciones laborales. En el concepto histórico-cultural, en su fase de construcción, se realizan monitoreos constantes durante las actividades de dragado efectuadas en el área del proyecto. Suspender la acción en un radio de al menos 50 metros en caso de ocurrir hallazgos. Contactar un arqueólogo o paleontólogo profesional según corresponda y notificar a las autoridades competentes. El profesional deberá efectuar las acciones pertinentes tendientes a registrar los sustratos removidos y a evaluar los contextos no perturbados durante un lapso de tiempo prudencial que no perjudique las obras del proyecto, pero que tampoco desmerite la calidad del registro detallado y profesional del yacimiento descubierto. En fase de operación, el promotor deberá tomar las precauciones para preservar dichos recursos, tal como existieron al momento inicial de su hallazgo. El promotor deberá proteger estos recursos y será responsable de su preservación hasta que la autoridad competente le indique el procedimiento a seguir. Para el concepto de paisaje, en la fase de construcción, se recomienda eliminar la vegetación que sea meramente necesaria para el desarrollo del proyecto en estudio, evitar los cambios innecesarios de la topografía del área del proyecto, revegetar con especies de gramas nativas las áreas no utilizadas en la construcción del proyecto y que ayuden a mejorar la calidad paisajística. En la fase de operación, se busca evitar la diseminación de basura dentro o fuera del área del proyecto. Plan de mitigación al cambio climático. En la fase de planificación, se realizó un diseño bajo emisiones que consiste en optimizar el diseño geométrico de los rellenos para minimizar volúmenes de dragado y transporte. Luego, se hizo una selección de proveedores bajos en carbono, en donde se buscó contratar únicamente canteras con protocolos de reducción de emisiones, reforestación y control de transporte. En la fase de construcción, se realizó una reducción directa de emisiones usando maquinarias con sistemas de eficiencia y filtros y un plan de mantenimiento. También se realizó una optimización del dragado y relleno, minimizando tiempos de bombeo de arena mediante coordinación logística digital y el empleo de barcazas de consumo eficiente y trayectorias optimizadas. En la gestión sostenible de concreto, se exigió la sustitución del clínker por materiales cementantes suplementarios como ceniza o escoria, conforme a los estándares modernos de mitigación. Y en energía temporal baja en carbono, el campamento utilizará una iluminación LED y energía híbrida, y la prohibición de generaciones a diésel, salvo contingencias. En la fase de operación, se realizó una matriz energética baja en carbono, en donde se instalaron paneles fotovoltaicos en hoteles, comercios y estacionamientos.
En la eficiencia energética de edificaciones se utilizó iluminación LED en 100% de la infraestructura y una arquitectura pasiva con ventilación cruzada, techos reflectantes, sombras y fachadas verdes. En la reducción de emisiones en manejos de aguas, se hizo la reutilización de aguas grises para riego de jardines y zonas verdes. Y en la economía circular en operación, como un programa de residuos ceros para hoteles y comercios, y una red de compostaje para residuos orgánicos. Ahora bien, la matriz de Loophole. Esta es una herramienta clásica de evaluación de impacto ambiental, la cual nos permite identificar y valorar de manera sistemática las diversas interacciones entre las actividades de un proyecto y los componentes del entorno. En el caso del proyecto de desarrollo, que vendría siendo el proyecto marítimo de Amador, esta matriz resulta especialmente útil, pues se organiza de forma visual y detallada los posibles efectos de la fase de construcción, operación, manejo del relleno y de la marina que pueden generar sobre el ambiente físico, biológico y socioeconómico. Muy bien. En aplicación de lo que vendría siendo la matriz de Loophole, para nuestro proyecto, pues podemos explicar de manera rápida lo que vendría siendo los valores. Tenemos que nuestra magnitud, una magnitud de 1 cuando es un mínimo impacto, de 5 cuando el impacto resulta intermedio o moderado, y de 10 cuando tiene un gran impacto. En cuanto al importante, vendría siendo 1 mínima, de mínima importancia, 5 de importancia intermedia o normas de calidad, y 10 de gran importancia, normas en componentes de importancia. Ok, aquí tenemos una muestra de lo que vendría siendo la matriz que desarrollamos para nuestro trabajo de evaluación, en el cual se nos muestra los componentes y las actividades que se van a desarrollar para el proyecto. Como podemos ver, tenemos diferentes valoraciones a lo largo de todas estas actividades y todos estos componentes, buscando que se exprese de una manera un poco detallada o un poco más detallada para todo el público el desarrollo y el impacto que va a tener sobre el entorno estas obras que se van a llevar a cabo para el desarrollo del proyecto. Como podemos observar, tenemos algunos espacios vacíos. En este sentido, podemos decir que no existe un verdadero impacto o una verdadera relación entre la actividad y el componente. Podemos ver la segunda parte de nuestra matriz. Para esta parte, podemos mencionar que el proyecto genera impactos mayormente negativos, principalmente en lo que vendrá siendo ambientes marinos, especialmente en los conceptos de turbidez del agua, alteraciones de sedimentos y perturbación de la fauna marina. En la mayoría de los impactos son puntualmente temporales y controlables, cuando se aplican correctamente las medidas del plan de manejo ambiental. Los impactos positivos son importantes también, esto a nivel socioeconómico, destacando los siguientes: turismo, empleo y crecimiento de servicios. El balance final depende del cumplimiento estricto de las medidas de mitigación, especialmente las relacionadas con la fauna y la calidad del agua. Para finalizar, tenemos los resultados numéricos que nos dan la relación entre las actividades del proyecto y los componentes del mismo. Ahora bien, en esta matriz se muestra que nuestro proyecto tiene impactos ambientales relevantes, sobre todo en el ecosistema marino, pero estos pueden mitigarse con las medidas adecuadas. Al mismo tiempo, evidencian beneficios importantes en el desarrollo socioeconómico, lo que nos indica que este proyecto es viable en su realización y se aplican controles estrictos en las fases de construcción y operación. En conclusión, el proyecto Desarrollo Marítimo Amador fue clasificado como un estudio de impacto ambiental de categoría 3 debido a la característica del área y los impactos identificados. Aunque algunos impactos ambientales resultan moderados, el proyecto generará importantes beneficios económicos, sociales y turísticos, impulsando nuevas inversiones alineadas con el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Amador. El proyecto se ubica en Ancón, Panamá, con un área de influencia directa de 156.24 hectáreas que incluye zona acuática y el relleno frente al Figali Convention Center. Su área de influencia indirecta es de 389.29 hectáreas vinculada al tránsito y manejo de materiales durante la construcción. Su ejecución tomará 24 meses e incluye planificación, construcción y operación y mantenimiento, sin fase de abandono por tratarse de infraestructura permanente. Y la distribución entre zonas terrestres y acuáticas destaca la necesidad de una adecuada gestión ambiental.